Luz y sal, hermanos. En esta ocasión vamos a reflexionar la lección número 22 de primer grado, la promesa a través de los siglos. El Hijo y el Espíritu del Padre van realizando la obra salvífica. En los antecedentes y como ya vimos en la lección anterior, después de su resurrección, Cristo se ocupó durante 40 días en fortalecer a sus discípulos, otorgarles poderes y autoridad, y a sus apóstoles prevenirlos de sus enemigos y demostrarles su poder. También vimos que los preparó los puso en espera para la recepción del Espíritu Santo. Aquí nos explican un pasaje donde los apóstoles estaban hablando de todas estas palabras de Jesucristo, cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Ellos se sobresaltaron y se asustaron, y Él les preguntó que por qué actuaban así, o por qué os turbáis. Y les dice si tenían algo de comer. Ellos le ofrecieron un pez asado. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Y les volvió a recordar las palabras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y predicara en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Nos explica que después de todo esto salieron a un lugar alto y alzando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Que después de esto los apóstoles volvieron con gozo y siempre bendiciendo a Dios en el templo, y siempre recordando los mandatos del Señor. Uno, de permanecer en espera del Espíritu Santo, y otro, la promesa de que Él mismo habría de volver algún día lleno de poder y de majestad. Todo esto los cristianos y los apóstoles lo tomaron con gozo al ver que el mundo o la estancia en este mundo para el cristiano es una estancia pasajera. Nos dice que es como quien está de paso, al igual que un caminante que no quiere detener su andar por ningún motivo hasta llegar hasta la patria lejana. Todos estos sucesos nos explican que era durante la espera del Espíritu Santo. Nos dice que los cristianos o los primeros cristianos se dedicaron del todo a la oración y descuidaron las cosas temporales, hasta que los mismos apóstoles los sacaron del error. Y dijeron un mandato entre ellos, que fue: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Bueno, pues entendemos que los apóstoles y los primeros cristianos en estos momentos o en esos momentos estaban en espera de un regalo que les había dicho Jesucristo. Ellos no estaban seguros de qué era, pero simplemente estaban gustosos ya de haber visto a Jesucristo y ansiosos también por ver cuál era el regalo que tenía Dios preparado para ellos. Nos dice la cita: todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Nos explican aquí el término de la palabra o de la expresión hermanos de Jesús, que se ha malinterpretado muchas veces cuando escuchamos esa frase, ¿no? O esa expresión, hermanos de Jesús. Nos explica que en el idioma hebreo la palabra hermano es aplicada a los parientes en general y es usada como sinónimo de consanguíneo o pariente, que era un modo corriente de hablar, una palabra muy utilizada. Es una expresión que hoy comúnmente también utilizamos en nuestros grupos de pastoral. Nos llamamos unos a otros hermanos sin ser precisamente de sangre, pero por pertenecer a la familia cristiana. Somos hermanos en Cristo, hijos adoptivos también de la Santísima Virgen María. Entonces ese es el término en el cual se utiliza la expresión hermanos de Jesús. Bueno, dentro de los cristianos o de la iglesia, sabemos que la autoridad de Pedro inició por mandato también de Jesucristo, ¿no? Y los demás discípulos, los apóstoles, lo reconocían. Entonces Pedro desde un principio fue
fue reconocido miembro o pilar de la iglesia. Ya en la parte donde nos dice la infusión del Espíritu Santo, no vamos a hablar o nos va a explicar el día de Pentecostés, o sea, el regalo, por fin había llegado el día de recibir ese regalo y nosotros lo conocemos como el día de Pentecostés. Nos narra lo siguiente: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les esparcieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Pues sí, como lo dijimos anteriormente, la espera había terminado y por fin el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. El don de lenguas, que en ese tiempo fue muy utilizado por ellos, quedaron sorprendidos al ver que podían expresarse y que podían entenderles en otros idiomas, como hoy lo diríamos, y muchos otros bienes que recibieron. Nos dice que todos esos debían ser utilizados para el bien individual y el bien colectivo. Y de este modo el Espíritu Santo iba construyendo en el hombre la iglesia y el reino de Dios. Porque todos los que son o somos guiados por el Espíritu Santo, somos o debemos considerarnos hijos de Dios. Aquí nos dice que lo tomamos como una filiación a la familia divina. Y nos los vuelve a decir, nos los vuelve a recalcar, que el Espíritu es el único camino para entender las cosas de Dios y aficionarnos a ellas. Dentro de todos los bienes recibidos y una cosa muy importante, o las cosas muy importantes derivadas del Espíritu Santo, son los dones del Espíritu Santo. Tales dones nos dice que son 7: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, temor de Dios y piedad. Y algunos en segundo lugar, como profetas, maestros, don de milagros, de curaciones, de asistencia, y algunos otros que conocemos, ¿no? Entonces recordamos o sabemos que con el bautismo nosotros recibimos el Espíritu Santo, y al habitar el Espíritu Santo en nosotros o estar dentro nuestro a través del bautismo, somos el templo vivo de Dios. Y es ahí donde nos hacen una advertencia: si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él, porque el santuario de Dios es sagrado y vosotros sois ese santuario. Entonces aquí la importancia de los bautizados, que somos ya familia de Dios, por llamarlo así en términos generales. El Espíritu Santo habita en nosotros y nosotros somos ese santuario. Entonces debemos de cuidar nuestra integridad y cuidarla de los demás, sobre todo espiritualmente. También nos advierten sobre tener precaución en el discernimiento o saber diferenciar entre los espíritus, ¿no? Sabemos que el Espíritu Santo es todo bondad, pero también hay otros espíritus de maldad. Y si no estamos bien preparados o bien cimentados, podemos caer por no saber diferenciar entre el bien y el mal, por decirlo en términos más conocidos. Y para mantenernos dentro de ese buen camino, pues tenemos nuestras autoridades constituidas, que es el Papa y los obispos, que como vimos anteriormente reciben de San Pedro la imposición, y así se viene la imposición de manos, que es como se transfiere el poder al Papa, a los obispos, y así en orden descendente hasta llegar a nosotros, ¿no? Entonces es el mismo Espíritu el que nos guía y es el mismo Espíritu en el que nosotros confiamos. Entonces ese mismo Espíritu también nos trae frutos. Hay unos frutos espirituales, que es amor, alegría, paz, paciencia, y muchos otros, ¿no? Entonces
nos dice que obremos bien según nuestro espíritu o según el espíritu. Bueno, pues visto esto que es el primer mandato de Jesús, que era la espera y el recibimiento del Espíritu Santo, recordemos que al principio mencionamos otro, que era la segunda venida de Jesucristo, y nosotros lo conocemos o lo vamos a ver aquí como la parusia de Jesucristo. Nos dice que Cristo aparecerá glorioso conforme a lo que él mismo predijo. Y en términos generales nos habla que seremos juzgados según nuestras obras. Un relato corto que aquí nos dice es: irán quienes actuaron mal o se desviaron a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Y nos lo menciona, ¿no? Unos a la derecha y otros a la izquierda según sus actos. Nos dice que el Cristo escatológico es la figura del Señor triunfante. Entonces hemos escuchado esos términos a veces también de Cristo escatológico, y lo definimos como la figura del Señor Jesús triunfante. Entonces la segunda venida del Señor será diferente a la primera, porque la primera fue humildad, bondad, indulgencia, y la segunda va a ser con equidad, rigor y justicia, y aquí nos dice que es remuneración de actos personales que motivará el gozo de unos y el espanto de otros. Y pues ya al final nos explica sobre la suerte eterna de los justos, ¿no? San Juan nos la describe, y hay algunos otros pasajes donde dice que es algo incomprensible también, ¿no? Es algo que dice que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó. Dios preparó para los que le aman. Entonces, una felicidad eterna y constante. Bueno, esas son las dos partes en esta lección, o los dos mandatos de Jesucristo. Uno, la espera del Espíritu Santo por medio, o más bien a los apóstoles, y la otra, la segunda venida de Jesucristo. Y todo esto, ¿para qué? Para que nosotros entendamos el fin, ¿no? El fin del plan de salvación, y que cuál es la finalidad. Lo veíamos hace rato, que la estancia en este mundo es pasajera, porque la finalidad es estar con Dios, para que se cumpla. Aquí ya viene una cita antigua que ya vimos en algunas lecciones, que nos dice: ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Será plenitud en este último y eterno nombre que Dios tomará, Dios con ellos. Bueno, entonces es retornar a Dios. Ese es uno de los mandatos que viene hecha por Jesucristo, y es parte de la promesa que ha perdurado y que se tiene que cumplir, porque Cristo nuestro Señor lo ha dicho así. Pues aquí termina la lección, hermanos, la lección número 22 de primer grado, la promesa a través de los siglos. Ya la hemos terminado. Luz y sal.